Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, hoy comenzamos con la clase teórica número 21 del curso Fundamentos de Biología Celular e Histología, correspondiente a la unidad número 4 y última de esta asignatura, en la cual exploraremos un nuevo sistema que juega un rol central en la coordinación de todo el organismo y que es el sistema nervioso. Hoy veremos algunas generalidades de este sistema, una introducción a su organización, sus principales componentes celulares y cómo se estructura para permitir la comunicación rápida y eficiente entre distintas partes del cuerpo. Los resultados de aprendizaje de esta sesión son relacionar las estructuras de la célula eucarionte animal con la organización tisular y describir los tejidos fundamentales que forman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de muestras histológicas. Adicionalmente, usar la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano y aplicar los componentes histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. En esta sesión desarrollaremos los siguientes contenidos: las generalidades del sistema nervioso, los tipos y clasificación de neuronas, la sinapsis y los tipos de sinapsis que existen y las distintas células gliales que dan soporte a las neuronas en el sistema nervioso. Para comenzar, hagamos un torbellino de ideas y pensemos en qué se nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra neurona. No es necesario que tengan una definición exacta, sino que lo importante aquí es activar nuestros conocimientos que ya poseemos, ya sea desde el colegio, de otras asignaturas o incluso desde experiencias cotidianas o culturales. Entonces, los invito a que piensen por un momento en algunas preguntas. Por ejemplo, si es que han escuchado que usamos solo el 10% de nuestras neuronas, o han visto imágenes como estas en documentales, redes sociales o películas. Y en particular, ¿qué creen que hacen estas neuronas? Como pueden ver en esta imagen, una neurona es una célula especializada en la conducción de impulsos eléctricos. Tiene una forma muy característica con varias prolongaciones que le permiten realizar la conducción del impulso nervioso. Tiene una forma muy característica con estas prolongaciones que le permite recibir, integrar y transmitir esta información en forma de los impulsos nerviosos. Las principales partes que la componen son el cuerpo o soma, donde está el núcleo y gran parte del metabolismo de la célula, las dendritas, que son ramificaciones que reciben señales desde otras neuronas, el axón, que es una prolongación larga que transmite el impulso nervioso hacia otras células, las vainas de mielina, las cuales permiten un aceleramiento en la conducción del impulso nervioso, los antiguamente conocidos como nódulos de Ranvier, pero en la clasificación actual se denominan interrupciones nodales, que son espacios entre las vainas de mielina que permiten la conducción saltatoria, como habíamos visto durante la unidad 1, y finalmente el botón terminal, desde donde se liberan los neurotransmisores hacia la siguiente célula. Todo este diseño tiene un objetivo: una comunicación rápida y eficiente dentro del sistema nervioso. A lo largo de esta clase iremos entendiendo no solo cómo se organiza esta célula, sino también cómo trabaja junto a otras células y estructuras para coordinar nuestro organismo. Ahora que recordamos lo básico sobre las neuronas, avancemos hacia una visión más general del sistema nervioso como un todo. En esta diapositiva vemos dos representaciones fundamentales: una imagen anatómica del encéfalo y la médula espinal, y un esquema más detallado con los tipos celulares y conexiones que lo componen. Entonces, a la izquierda podemos observar un corte sagital del cráneo donde se distinguen tres regiones claves del encéfalo: el cerebro, donde se localizan funciones como el pensamiento, la memoria y el control voluntario del cuerpo; el cerebelo, que coordina el equilibrio y la motricidad fina; y el tronco encefálico o brainstem, que conecta al cerebro con la médula espinal y regula funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco.
Justo debajo vemos una imagen de resonancia magnética que confirma estas estructuras en un ser humano. Esto nos muestra cómo la teoría se refleja en la práctica clínica, donde estas divisiones tienen implicancias diagnósticas y terapéuticas. Ahora, pasando al lado derecho, tenemos un esquema mucho más detallado que muestra distintas clases de neuronas y células gliales, las cuales participan en la comunicación dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos neuronas multipolares, como las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, neuronas sensitivas unipolares, responsables de llevar la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central, y las interneuronas, que permiten la comunicación entre neuronas dentro del mismo nivel del sistema. También destacan estructuras como las vainas de mielina, por ejemplo, las cuales le permiten realizar la conducción saltatoria del impulso nervioso a las neuronas y que son producidas por las antiguamente conocidas como células de Schwann, actualmente denominadas neurolemocitos, en el sistema periférico, mientras que esto es cumplido por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que le permiten una conducción rápida del impulso nervioso. Además, vemos otras células como los astrocitos, por ejemplo, siendo parte del sistema nervioso central, que dan soporte estructural, regulan el ambiente químico y forman parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, si se fijan en este recuadro, pueden ver que en rojo están las motoneuronas, en azul las neuronas sensitivas y en violeta las neuronas del sistema nervioso central. Esto nos recuerda que el sistema nervioso es altamente organizado, tanto funcional como estructuralmente. Hasta ahora hemos explorado la estructura y organización del sistema nervioso, pero ¿qué funciones cumple exactamente este sistema? Vamos a dividir esta diapositiva en dos partes. Primero lo funcional y luego lo histológico. En el recuadro verde a la izquierda vemos que el sistema nervioso es esencialmente un sistema de percepción, comunicación e integración con el medio ambiente. Esto significa que detecta cambios en nuestro entorno o interior, interpreta esa información, muchas veces de forma subjetiva, como ocurre con las emociones, y genera una respuesta adaptativa. Esta respuesta puede ir desde retirar la mano si tocamos algo caliente hasta producir una sonrisa si escuchamos algo agradable. Esto se resume en el concepto de arco reflejo, donde hay una secuencia. Primero hay una percepción del estímulo, luego una integración en el sistema nervioso y finalmente una respuesta motora que ejecuta una acción. Este circuito básico es la base de muchas de las funciones más complejas y, como veremos en la siguiente diapositiva, se puede ver reflejada en el acto reflejo. Además, el sistema nervioso también participa en el control de funciones vegetativas, que son aquellas que ocurren sin que tengamos que pensarlas. Entre ellas encontramos la vigilia y el sueño, que regulan nuestros ciclos diarios, la digestión, que depende del sistema nervioso entérico, la reproducción, desde el deseo hasta la respuesta fisiológica, y la homeostasis, que es el mantenimiento del equilibrio interno del cuerpo. A la derecha vemos una ilustración que destaca la conexión entre el encéfalo y la red de nervios periféricos, lo que nos recuerda que este sistema actúa como una gran central eléctrica y de comunicación a la vez. Finalmente, en la parte inferior se muestra una tabla comparativa de los 4 tipos de tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Si nos enfocamos en el tejido nervioso, observamos que sus células son alargadas y con procesos finos que forman una red especializada en la transmisión de impulsos nerviosos. A diferencia de otros tejidos, presentan muy poca matriz extracelular, lo que los hace densos en células, pero muy especializados en su función. Este resumen nos permite entender al sistema nervioso no solo como un conjunto de órganos o estructuras, sino como un tejido altamente especializado que coordina prácticamente todas las funciones del cuerpo.
En esta diapositiva podemos ver cómo ocurre el acto reflejo como una respuesta motora coordinada e involuntaria frente a un estímulo. Tenemos una situación en la cual se expone un dedo hacia un estímulo, en este caso una llama, y ocurre el proceso de la recepción. El receptor sensorial envía una señal a la neurona sensorial, la cual podemos ver acá, llega hasta el asta posterior hasta el ganglio ubicado cerca de la médula espinal, donde se encuentra el soma, el cuerpo de la célula nerviosa de una neurona sensorial. Ocurre la transmisión, en que la neurona sensorial transmite la señal al sistema nervioso central, y posteriormente la integración, en que la interneurona integra la información, ocurriendo gracias a un proceso de sinapsis entre la neurona sensorial y la interneurona. Posteriormente, habiendo ocurrido este proceso de integración, ocurre un evento de transmisión en que la interneurona se comunica con la neurona motora idónea, que aquí se muestra en rojo, para transmitir impulsos al músculo en forma de respuesta. Y posteriormente tenemos la acción por un efector. El músculo se contrae alejando el dedo de la flama, que es la respuesta verdadera. Y esto corresponde al acto reflejo, y en este caso al reflejo de retirada. En esta diapositiva vamos a enfocarnos en dos grandes tipos de células que componen el sistema nervioso: las neuronas y las células gliales. Partamos por las neuronas, que son unidades estructurales funcionales del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que son responsables de realizar las funciones principales: recibir información, procesarla y generar una respuesta. Se caracterizan por tener prolongaciones largas, como el axón, lo que les permite establecer contactos con células muy distantes. Además, son células excitables, lo que significa que pueden generar y conducir impulsos eléctricos en respuesta a estímulos. Esta propiedad es esencial para la comunicación rápida entre distintas partes del cuerpo. Ahora bien, las neuronas no trabajan solas. De hecho, por cada neurona existen varias células gliales o neuroglías, que son igual de importantes para el funcionamiento del sistema. Las células gliales tienen múltiples funciones. Brindan soporte físico al encéfalo y la médula espinal, tienen proyecciones cortas, rodean los vasos sanguíneos y son esenciales para mantener el entorno en el que operan las neuronas. Entre sus funciones más destacadas podemos encontrar el nutrir a las neuronas llevándole los compuestos necesarios para su metabolismo, fagocitar los restos celulares o agentes dañinos actuando como una primera línea de defensa, y producir mielina, que recubre los axones y permite una conducción más eficiente del impulso nervioso. A la izquierda de la diapositiva vemos una imagen que muestra la distribución del sistema nervioso en el cuerpo humano, dividido en sistema nervioso central, que incluye al encéfalo, dado por el cerebelo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que comprende los distintos nervios que podemos encontrar en la periferia y los ganglios. Ambos sistemas están formados por neuronas y glías, pero con funciones y estructuras que se adaptan a las necesidades de cada parte del cuerpo. En esta diapositiva vamos a mirar con más detalle la estructura de una neurona, enfocándonos en dos grandes partes: el cuerpo celular y los procesos celulares. Partamos con el cuerpo celular, también llamado soma o pericarion. Esta es la parte de la neurona que contiene el núcleo, el cual es grande y esférico, y si lográramos tener aumento suficiente podríamos observar un nucleolo muy visible, lo que refleja su alta actividad transcripcional. Aunque el soma representa apenas el 10% de la superficie total de la neurona, es el centro metabólico de la célula, donde se sintetizan proteínas, neurotransmisores y otros componentes esenciales para su funcionamiento. Una estructura muy importante es el retículo endoplasmático rugoso, que podemos encontrar en el soma, el cual se tiñe intensamente con colorantes básicos, generando lo que conocemos los cuerpos de Nissl o cuerpos basófilos. Estos cuerpos basófilos son característicos de las neuronas y reflejan su intensa actividad de síntesis proteica.
Pasemos ahora a los procesos celulares, que son prolongaciones que salen desde el cuerpo de la neurona y que tienen funciones especializadas. Se dividen principalmente en dos tipos: las dendritas, que las encontramos acá arriba, que se caracterizan por ser estructuras ramificadas, generalmente cortas, que reciben información desde otras neuronas o desde receptores sensoriales. Por eso decimos que participan en la recepción del impulso nervioso. Por otra parte, encontramos al axón, que corresponde a una prolongación larga y única, cuya función es transmitir el impulso eléctrico desde el soma hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Su especialización en conducción es tal que puede alcanzar grandes longitudes en el cuerpo humano, como en el nervio ciático. Entonces, en las imágenes que acompañan esta diapositiva, vemos en la izquierda un esquema que refleja la dirección del impulso desde las dendritas hacia el axón. En el centro, una microfotografía histológica teñida, donde podemos identificar el núcleo y el área de inicio del axón, denotado por AH. Y a la derecha, otra tinción que muestra claramente los cuerpos de Nissl como zonas basófilas en el citoplasma neuronal. Entonces, en su conjunto, estas estructuras nos permiten entender cómo la neurona está especializada tanto para recibir información como para transmitirla eficazmente. Ahora que ya conocemos las partes generales de una neurona, vamos a detenernos un poquito más en hacer una vista detallada de su estructura interna y vamos a revisar algunos aspectos fundamentales. Comencemos, por ejemplo, con las dendritas, marcado aquí con el número 1, las cuales se caracterizan porque en sus membranas encontramos pequeñas protuberancias llamadas espinas dendríticas, las cuales podemos ver marcadas con el número 2, que aumentan la superficie de contacto sináptico y son muy dinámicas, es decir, pueden modificarse con el aprendizaje y la plasticidad neuronal. En el número 11 encontramos el cuerpo celular o el soma, dentro del cual se encuentran organelos fundamentales para la actividad de la neurona. Ya comentamos un poco sobre el retículo endoplasmático rugoso, que corresponde a los cuerpos de Nissl, pero también cabe destacar la alta presencia de mitocondrias que producen ATP, el cual es vital para mantener el gradiente iónico necesario para la transmisión del impulso, y adicionalmente el aparato de Golgi, que se encarga de empaquetar y distribuir proteínas como neurotransmisores y enzimas. Desde el soma, o el cuerpo de la neurona, se proyecta el axón, que transmite el impulso nervioso hacia otras neuronas o células efectoras. En la base del axón encontramos el cono axónico, que es una región especializada donde se inicia el potencial de acción gracias a una alta concentración de canales de sodio. Justo después del cono se encuentra el segmento inicial del axón, marcado con el número 8, que es clave para determinar si el estímulo recibido es lo suficientemente fuerte como para desencadenar un impulso. Y dentro del axón también podemos ver que hay presencia de neurotúbulos que forman parte del citoesqueleto y que permiten el transporte axoplásmico de vesículas, proteínas y organelos a lo largo de toda la neurona. Entonces, esta organización precisa permite que la neurona realice funciones altamente especializadas. Uno de los conceptos más importantes para comprender el funcionamiento de una neurona es el de la polaridad celular. A diferencia de otras células del cuerpo, la neurona es una célula altamente polarizada, lo que significa que tiene regiones bien definidas y especializadas que cumplen con distintas funciones. Estas regiones se llaman dominios celulares y en este caso encontramos tres dominios: dominio dendrítico, dominio somático y dominio axonal. En el caso del primer dominio, este corresponde a las prolongaciones ramificadas que salen del soma y constituyen cerca del 90% de la superficie de la neurona. Se organizan en dendritas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo desde dónde se están originando estas dendritas. Van a ser primarias si se derivan directamente desde el soma, secundarias si es que derivan desde una dendrita primaria y así sucesivamente.
Estas dendritas se caracterizan porque presentan pequeñas protusiones, como les comentaba anteriormente, que se denominan espinas dendríticas, que aumentan la superficie de contacto sináptico. Este dominio en general es conocido como la superficie receptiva de la neurona, ya que es donde llega la mayoría de las señales desde otras células. Luego tenemos el dominio somático, correspondiente al cuerpo celular o pericarion. Esta zona tiene una intensa actividad metabólica y es el sitio donde se produce la síntesis de neurotransmisores, y además es considerado el centro integrador de los impulsos, ya que recibe las señales que vienen de las dendritas y decide si esa señal es lo suficientemente intensa como para generar un potencial de acción. En el sistema nervioso, los somas neuronales se ocupan en ganglios en el sistema nervioso periférico o en núcleo si es en el sistema nervioso central. Finalmente, tenemos el dominio axonal, que parte desde una zona especializada del soma llamado cono axónico. Desde ahí se extiende un único axón de diámetro constante que puede dar origen a ramificaciones colaterales y terminales conocidas en conjunto como telodendrón. Y este axón termina en el botón sináptico donde se libera el neurotransmisor hacia la siguiente célula. Este dominio está especializado en conducir el impulso nervioso de forma rápida y eficiente. Acá en la imagen a la derecha podemos observar una neurona teñida donde podemos distinguir claramente estos tres dominios. Fíjense cómo las flechas indican el trayecto del axón, mientras que las ramas más abundantes en la parte superior corresponden a las dendritas. Además de su polaridad y función, las neuronas también pueden clasificarse según la forma que tiene el soma o el cuerpo celular. Esta clasificación morfológica nos ayuda a identificar neuronas específicas en distintos sectores del sistema nervioso y también a inferir parte de su función. Aquí vemos dos tipos clásicos, la neurona piramidal y la neurona estrellada. Partamos con la neurona piramidal, que, como indica su nombre, tiene una forma triangular o piramidal, de la cual emergen varias dendritas, incluida una dendrita apical prominente que se proyecta hacia la superficie del encéfalo. Estas neuronas son características de la corteza cerebral y del hipocampo, regiones del encéfalo que se asocian con funciones como el movimiento voluntario, la memoria y el aprendizaje. Entonces, en esta imagen podemos observar una neurona piramidal donde destaca su forma y su organización en capas corticales. Por otro lado, la neurona estrellada posee el soma más redondeado con prolongaciones dendríticas que se irradian en todas direcciones, dándole esa forma espinal donde cumplen funciones motoras, especialmente como las motoneuronas inferiores que inervan los músculos esqueléticos. En esta imagen se puede observar claramente su forma irregular y sus numerosas ramificaciones. Entonces, ¿por qué es útil esta clasificación? Porque la forma del soma y la disposición de las dendritas y axones no es aleatoria, se relaciona directamente con la función de la neurona, su tipo de sinapsis y el circuito nervioso al que pertenece. Entonces, como resumen de esta diapositiva, las neuronas piramidales predominan en regiones asociadas al procesamiento cortical y memoria, y las neuronas estrelladas participan en respuestas motoras reflejas o voluntarias desde la médula espinal. También podemos encontrar neuronas con características fusiformes, en que se caracterizan por tener un soma alargado en forma de uso, es decir, más estrecho en los extremos y más ancho en el centro, y este tipo de morfología favorece la conducción direccional de los impulsos a lo largo de su eje mayor. Podemos encontrar este tipo de neuronas en la retina, donde participan en la transmisión de señales visuales desde los fotorreceptores hacia el nervio óptico, los ganglios vestibular y coclear asociados al equilibrio y la audición, y en el epitelio olfatorio, donde intervienen en la percepción de olores.
Estas neuronas están implicadas en funciones sensoriales especializadas y su forma alargada permite una organización precisa dentro de capas estructuradas como ocurre en la retina. Por otro lado, también tenemos a las neuronas globosas, que poseen un soma esférico o redondeado. Son características del ganglio raquídeo, que son agrupaciones de somas neuronales fuera del sistema nervioso central, específicamente de las neuronas sensitivas. Estas neuronas reciben información del exterior, como por ejemplo la presión, temperatura o dolor, y la envían hacia la médula espinal para su procesamiento. Entonces, para resumir esta diapositiva, las neuronas fusiformes participan en sentidos como la visión, audición y olfato, y las neuronas globosas están involucradas en la recepción de estímulos somáticos generales desde la periferia. Para ir cerrando, respecto a la clasificación según la forma del soma, tenemos a la neurona piriforme o también conocida como neurona de Purkinje. El término piriforme hace referencia a su forma de pera, la cual se distingue fácilmente por tener un soma más ancho en la base y que es estrecha hacia el inicio de una gran dendrítica apical. Estas neuronas son exclusivas de la corteza cerebelar y se consideran una de las células más complejas del sistema nervioso en términos de forma y conectividad. Cada neurona piriforme posee una extensa arborización dendrítica que se organiza en un plano, lo que permite una interacción sináptica masiva con fibras aferentes llamadas fibras paralelas, así como también con fibras trepadoras que vienen de la oliva inferior. Entonces, en el caso de estas neuronas, sus dendritas se proyectan hacia la superficie del cerebelo, formando una red tridimensional, mientras que su axón desciende hacia la sustancia blanca para contactar con otras neuronas. Esta neurona representa un excelente ejemplo de cómo la forma altamente especializada se asocia con una función compleja y crítica para el organismo. Su degeneración, por ejemplo, está implicada en trastornos motores como la ataxia cerebelosa, lo que refuerza su relevancia clínica y fisiológica. Además de la forma del soma, otro criterio muy útil para clasificar las neuronas es la cantidad de prolongaciones que salen desde su cuerpo celular, especialmente en lo que se refiere a las dendritas. Este criterio nos permite distinguir entre neuronas multipolares, bipolares o unipolares, que como veremos a continuación. Comenzando con la neurona multipolar, que es la que podemos ver dentro de esta representación, son las más abundantes en el sistema nervioso central. Tienen múltiples dendritas que emergen del soma, además de presentar un único axón. Esta disposición le permite recibir gran cantidad de información desde distintas neuronas. Por ejemplos clásicos son las motoneuronas ubicadas en las astas ventrales de la médula espinal y las neuronas estrelladas del cerebelo, como ya vimos en diapositivas anteriores. Estas células están especializadas en la integración de señales provenientes de diversas fuentes y en la generación de respuestas motoras. Una patología muy importante que afecta a este tipo de neuronas es la esclerosis lateral amiotrófica, o también conocido como ELA por sus siglas, en que se destruye progresivamente las motoneuronas, lo que lleva a una parálisis muscular. Ahora, si analizamos la neurona bipolar, podemos observar que posee una dendrita y un axón emergiendo en extremos opuestos del soma. Esta configuración es característica de neuronas sensoriales especializadas y las encontramos, por ejemplo, en la retina, en la mucosa olfatoria y en el oído interno. Un dato clínico relevante asociado a estas neuronas es que algunos pacientes
que sufrieron de la enfermedad de COVID-19, se observó pérdida de olfato, también denominado como anosmia, debido al daño o disfunción en estas neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Entonces, en esta imagen a la derecha podemos observar una tinción de la retina donde se distinguen capas organizadas de células, incluidas neuronas bipolares, que conectan fotorreceptores con células ganglionares. Como resumen de esta diapositiva, las neuronas multipolares integran información compleja y participan en respuestas motoras, mientras que las neuronas bipolares son esenciales para sentidos específicos como la visión, olfato y la audición. Ahora vemos otros dos tipos de neuronas que son menos comunes pero igualmente relevantes: las neuronas pseudo-unipolares o unipolares y las anaxónicas. Comenzando con las pseudo-unipolares, estos tipos de neuronas son típicas de los ganglios espinales. En estas células, el axón y la dendrita se fusionan en un solo proceso que luego se bifurca. Una rama va hacia la periferia y otra rama va hacia el sistema nervioso central. Aunque estructuralmente parecen unipolares, funcionalmente transmiten el impulso nervioso sin necesidad de que pase por el soma. Este diseño permite una conducción rápida de señales sensitivas, por ejemplo, aquellas relacionadas con el tacto y la presión. También podemos mencionar aquí a las neuronas unipolares verdaderas, que son menos frecuentes y se encuentran en etapas tempranas del desarrollo embrionario, o en estructuras especializadas como los fotorreceptores de la retina, los conos y bastones que convierten estímulos luminosos en señales nerviosas. Ahora bien, hablando de la neurona anaxónica, representada en la parte inferior derecha de esta diapositiva, esta célula se caracteriza por encontrarse en el sistema nervioso central, especialmente en regiones como el bulbo olfatorio o la retina. Su característica principal es que no tiene un axón distinguible y por lo tanto no generan potenciales de acción clásicos. Su función es básicamente que al no transmitir señales de largo alcance, pueden modular la actividad eléctrica de las neuronas vecinas, actuando como interneuronas inhibidoras. De esta manera son muy importantes para el ajuste fino de la información sensorial. Entonces, como resumen de esta diapositiva, las neuronas pseudo-unipolares son claves para la conducción rápida de la información sensorial. Las neuronas unipolares participan en funciones sensoriales especializadas y las neuronas anaxónicas son moduladoras de la actividad local sin generar un impulso eléctrico convencional. Ahora, también podemos clasificar a las neuronas respecto a su función y según la naturaleza del neurotransmisor que estén produciendo. Entonces, de esta manera, cuando nos referimos a su función, podemos clasificarlas en neuronas sensoriales, motoras o interneuronas. Las primeras, las neuronas sensoriales o aferentes, reciben estímulos desde el exterior o del medio interno. Con el medio interno nos referimos al interior del cuerpo humano, como por ejemplo la sensación de vacío en el estómago, dolor intestinal cuando tenemos algún tipo de enfermedad, o dolor muscular después de ejercicio intenso. Y esta información las llevan hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, las neuronas del ganglio raquídeo que detectan el dolor o la temperatura. Por otra parte, las neuronas motoras o eferentes transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos o glándulas y son responsables de la ejecución de las respuestas motoras, como por ejemplo mover una extremidad. Por otra parte, las interneuronas se encuentran exclusivamente dentro del sistema nervioso central y conectan neuronas entre sí formando redes complejas de integración y son fundamentales para la modulación, la integración y el procesamiento de la información. Entonces, en esta imagen superior derecha vemos cortes histológicos que muestran
neuronas sensoriales en ganglios y nervios periféricos, destacando su organización y el rol que cumplen como detectores de estímulos. Adicionalmente, como les comentaba, podemos clasificar también las neuronas según la naturaleza del neurotransmisor que producen. Aquí entramos en un nivel más químico funcional. Algunos ejemplos son, por ejemplo, neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina, muy comunes en la unión neuromuscular y en el sistema parasimpático, neuronas noradrenérgicas y adrenérgicas que usan noradrenalina y adrenalina respectivamente y predominan en el sistema simpático, neuronas dopaminérgicas productoras de dopamina y que se encuentran en regiones del cerebro con, como la sustancia negra, y en particular cuando ocurre pérdida de este tipo de neuronas se ha asociado con la enfermedad de Parkinson. Y por otra parte, tenemos las neuronas de tipo serotoninérgicas que liberan serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del estado del ánimo, el sueño y otras funciones autonómicas. En la imagen de acá inferior podemos ver un corte de la médula espinal donde podemos ver la distribución de las neuronas motoras como las que liberan acetilcolina en la placa neuromuscular, y aquí a la derecha se amplía una motoneurona teñida con detalle. Entonces, en resumen, podemos clasificar las neuronas de acuerdo a lo que hacen en un circuito, o sea, su función, o podemos clasificarlas por el neurotransmisor, que nos dice cómo lo hacen y qué efectos generan en su célula blanco. Ahora entramos en uno de los procesos más importantes del sistema nervioso, que es la sinapsis, correspondiente a la forma en que una neurona se comunica con otra neurona o con una célula efectora, como un músculo o una glándula. Existen dos tipos principales de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Partiendo con la eléctrica, esta se caracteriza por la presencia de uniones comunicantes, también llamadas y conocidas como uniones gap, como la hemos visto a lo largo de este curso, que permiten el paso directo de iones desde el citoplasma de una neurona hacia la otra. Esto se traduce en el movimiento libre de iones sin necesidad de neurotransmisores. La dirección del flujo depende de los potenciales de membrana de las células involucradas. La gran ventaja de esta sinapsis es que permite una transmisión rápida y bidireccional del impulso nervioso, lo que es útil en respuestas reflejas o sincronización de neuronas en el cerebro. Ahora, con respecto a la sinapsis química, que es la más común en el sistema nervioso humano, la señal eléctrica viaja por la neurona presináptica y se convierte en una señal química mediante la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Luego, estos neurotransmisores se unen a receptores en la membrana de la neurona postsináptica, donde la señal vuelve a convertirse en un impulso eléctrico gracias a la apertura de canales iónicos específicos. Este tipo de sinapsis es unidireccional, es decir, que siempre ocurre desde la neurona presináptica a la postsináptica, y es modulable, es decir, la intensidad y la duración de la señal dependen del estado de la neurona presináptica, en particular de su potencial de membrana y la cantidad de neurotransmisor liberado. Entonces, acá a la derecha podemos ver un esquema donde vemos la sinapsis de carácter eléctrica, en la cual destacan que los iones atraviesan los canales gap, mientras que a la derecha podemos ver un ejemplo de la sinapsis química, donde se observan las vesículas sinápticas fusionándose con la membrana
liberando los neurotransmisores y posteriormente uniéndose a sus receptores en la neurona postsináptica, lo que lleva a la activación de canales receptores en la célula vecina. Un punto muy importante que también aparece aquí es la diferencia de carga en reposo y durante el impulso. En el potencial de reposo, el exterior de la neurona está cargado positivamente y el interior negativamente. Durante un potencial de acción o impulso nervioso, esa polaridad se invierte momentáneamente, permitiendo la propagación del impulso. A modo de resumen de esta diapositiva, la sinapsis eléctrica es rápida, directa y sincronizada, mientras que la sinapsis química es más lenta, pero más versátil y controlable. En esta diapositiva vamos a revisar en detalle los elementos estructurales que componen una sinapsis química, es decir, todo lo que ocurre en el punto de contacto funcional entre dos neuronas. En la ilustración central podemos observar cómo el axón de una neurona presináptica se ramifica en múltiples terminaciones conocidas como telodendrías y cada una termina en un botón sináptico, como el que tenemos acá. Esta es la zona donde ocurre la sinapsis. Los principales componentes de la sinapsis química son la neurona presináptica, que es la neurona que envía la señal y que en su botón terminal se encuentran vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores, que en este caso corresponden a acetilcolina. Las vesículas sinápticas, que son estructuras que almacenan el neurotransmisor y lo liberan al espacio sináptico, que se encuentra en este sector, mediante un proceso de exocitosis que es dependiente de calcio. Esto ocurre cuando el potencial de acción llega a la terminal y abre canales de calcio dependientes de voltaje. También encontramos el espacio sináptico o pueden encontrarlo también con el nombre de hendidura sináptica, que es un pequeño espacio entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica donde se difunde el neurotransmisor. Tenemos también a la neurona postsináptica que corresponde a la célula que recibe la señal, que puede ser una neurona, una célula muscular o una célula glandular, y que en su membrana se encuentran receptores postsinápticos. Y finalmente, los receptores postsinápticos, que son proteínas de membrana que reconocen y se unen al neurotransmisor, desencadenando una respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria. Por ejemplo, en este caso, al unirse la acetilcolina, se abren canales iónicos que permiten la entrada de iones de sodio, generando un nuevo potencial de acción. Este proceso transforma una señal eléctrica en química y nuevamente en eléctrica, permitiendo la comunicación entre neuronas de forma precisa y controlada. Entonces, en resumen a esta diapositiva, la sinapsis química es una estructura especializada, altamente organizada, que garantiza la comunicación eficiente entre neuronas y cada elemento cumple un rol que asegura la dirección, la intensidad y la temporalidad de la señal. Si aquí aplicamos lo aprendido, podemos llevarlo a este crucigrama, el cual los invito a completar de manera en línea para que sea una forma más lúdica de integrar el aprendizaje que llevamos hasta este punto. Hasta ahora hemos aprendido cómo funciona la sinapsis en términos generales. En esta diapositiva vamos un paso más allá. Vamos a conocer los tipos de sinapsis desde el punto de vista anatómico, es decir, según dónde se ubica la conexión entre las neuronas o sus prolongaciones. Y de esta manera tenemos la sinapsis axosomática o axodendrítica simple, que son las más comunes. La primera ocurre entre el axón de una neurona y el soma de otra, mientras que la
axodendrítica se da entre el axón de una neurona y las dendritas de otra. Estas sinapsis determinan en gran parte si se generará o no un potencial de acción en la neurona postsináptica. También tenemos la sinapsis con las espinas dendríticas, en que aquí el axón hace contacto con una espina dendrítica y estas estructuras, como les había comentado, son altamente plásticas y se modifican con el aprendizaje y la memoria. Tenemos sinapsis en la cresta dendrítica, que en lugar de una espina, el axón contacta una zona ampliada de la dendrita llamada cresta, lo que permite múltiples contactos sinápticos en una misma región. Tenemos sinapsis combinadas y axoaxónicas, en que existen sinapsis múltiples en un mismo sitio o incluso entre dos axones. Estas últimas, las axoaxónicas, pueden modular la liberación de un neurotransmisor desde la neurona presináptica. También podemos encontrar las varicosidades en passant, en que aquí no hay un botón terminal clásico. En cambio, el axón presenta ensanchamientos periódicos donde libera neurotransmisor a lo largo de su trayecto y es un tipo común en el sistema nervioso autónomo. También tenemos las sinapsis dendrodendríticas, como podemos ver en esta imagen, en que ocurren entre dos dendritas y que, si bien es un tipo menos común, permite la comunicación lateral y sincronización entre neuronas vecinas. También podemos encontrar las sinapsis de tipo recíprocas, en que ambas células actúan como pre- y postsinápticas de manera simultánea, generando una comunicación bidireccional. La sinapsis en serie, que permite múltiples sinapsis organizadas linealmente, permitiendo procesamiento secuencial de señales. Y también podemos encontrar el glomérulo cerebeloso, que es una estructura compleja del cerebelo, donde convergen varias dendritas y axones en un mismo microambiente, rodeados por una cápsula glial y que participa en la integración sensorimotora. Finalmente, podemos encontrar la capa plexiforme interna de la retina, en que aquí se encuentra la sinapsis entre neuronas bipolares, amicrinas y ganglionares, que son claves para el proceso visual antes de que la señal salga hacia el nervio óptico. Esta diapositiva funciona como un excelente resumen visual de los tres tipos más comunes e importantes de sinapsis que hemos estudiado. Aquí se muestra de forma esquemática cómo distintas regiones de una neurona pueden ser un punto de contacto sináptico para la otra. Entonces tenemos por una parte la sinapsis axodendrítica, que podemos ver que esta sinapsis es la que ocurre entre el axón de una neurona que hace contacto con las dendritas de otra neurona y permite la modulación de la excitabilidad de la neurona postsináptica. La sinapsis axosomática, en que el axón contacta al soma o el cuerpo neuronal y se caracteriza porque esta sinapsis es más potente en cuanto a su capacidad de inducir o inhibir un potencial de acción. Y también podemos encontrar la sinapsis axoaxónica, que ocurre entre el axón de una neurona y el axón de otra, generalmente en terminales axónicas, y su función es modulatoria, pudiendo aumentar o disminuir la cantidad de neurotransmisor que se libera. Pasando ya de las neuronas, ahora entramos a ver lo que corresponde a las células gliales. Estas células son las más abundantes del tejido nervioso, superando por número a las neuronas en ciertas regiones del cerebro. Aunque no transmiten potenciales de acción, su rol es fundamental para el funcionamiento adecuado de las neuronas. Podemos decir que su misión es proporcionar soporte estructural y bioquímico para las neuronas. Esto incluye el mantener el microambiente iónico, nutrir a las neuronas,
retirar los desechos, aislar eléctricamente y responder frente al daño o la inflamación. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, corresponden su función a el soporte estructural y del microambiente que permite la función neuronal adecuada. En esta clase nos enfocaremos en 5 tipos principales de células gliales: las células epidimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos, los neurolemocitos y las microglías. Así que pasemos a ver cada una de ellas. Las células epidimarias se caracterizan por ser células que se localizan revistiendo las cavidades internas del sistema nervioso central, es decir, los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal y el canal del epéndimo. Forman una especie de tapiz celular que recubre estas estructuras, generando una barrera que regula el paso de sustancias entre el sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo, lo que constituye la barrera hematoencefálica. Histológicamente se observan como un epitelio cúbico simple, aunque no son un epitelio verdadero desde el punto de vista embriológico. Por eso se dice que tiene una formación epitelioide. Y una de las funciones más importantes de estas células es que participan activamente en la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo, o LCR también, como lo pueden encontrar en algunos textos. Este líquido protege al encéfalo y la médula espinal, actúa como un amortiguador y también participa en el transporte de nutrientes y desechos. Cuando estas células se asocian con capilares sanguíneos especializados, forman una estructura muy importante que corresponde al plexo coroideo. Este plexo es el principal sitio de producción de líquido cefalorraquídeo y está presente en los ventrículos cerebrales. Entonces, en esta imagen histológica podemos observar una sección teñida donde vemos células epidimarias que forman una capa continua sobre la superficie interna de los ventrículos. Sus núcleos son redondos y a veces se pueden observar cilios y microvellosidades. En resumen de esta diapositiva, las células epidimarias tapizan cavidades internas del sistema nervioso central, tienen forma epitelial pero origen glial, participan en la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo y junto a los capilares sanguíneos forman los plexos coroideos, que son estructuras claves para la homeostasis del sistema nervioso. Ahora pasamos a otro tipo celular, que corresponden a los astrocitos, que ocupan un lugar central debido a la diversidad de funciones que cumplen en el sistema nervioso central. Su nombre viene de la forma estrellada que poseen, que se pueden observar en los esquemas como las imágenes inmunofluorescentes presentes en esta diapositiva. Los astrocitos no solo proveen de soporte estructural, sino que también organizan el tejido nervioso. Sus prolongaciones hacen contacto con neuronas, sinapsis y vasos sanguíneos, permitiendo funciones de guía, sostén y regulación. Algunas de sus principales funciones son guiar el movimiento de neuronas en desarrollo y de sus prolongaciones durante el crecimiento, ocupar espacios, por ejemplo, cuando ocurre una lesión en el sistema nervioso central y mueren neuronas, los astrocitos migran al sitio dañado, proliferan y generan una cicatriz glial, conocida como cicatriz astrocítica, que evita la diseminación del daño, pero también pueden limitar la regeneración, producir neurotrofinas como NGF, BDNF, NT3, NT4 y 5, que son factores esenciales para la supervivencia, la diferenciación y el crecimiento neuronal, además de regular el ambiente extracelular, controlando la concentración de iones y neurotransmisores y metabolitos,
contribuyen a la barrera hematoencefálica a través de sus pies perivasculares que rodean los capilares. Y en particular podemos encontrar dos tipos principales de astrocitos: los protoplasmáticos, que predominan en la sustancia gris, tienen prolongaciones cortas y ramificadas, y que en este caso las podemos ver en esta fotografía en verde fluorescente tras una inmunomarcación con hacia la proteína fibrilar ácida glial, mientras que por otra parte los astrocitos fibrilares se ubican en la sustancia blanca y poseen prolongaciones más largas, rectas y delgadas, como se muestra en la imagen de acá abajo a la derecha. Ambos expresan la GFAP, la proteína hacia la cual se hizo la tinción, que es una proteína que se usa comúnmente como un marcador guial. Por lo tanto, para resumir esta diapositiva, podemos decir que los astrocitos no solo son el pegamento del sistema nervioso central, sino que son también actores activos en la función de las neuronas, regulan el ambiente, promueven la supervivencia neuronal y responden al daño con mecanismos de reparación. Y este rol tan dinámico se considera esencial para el desarrollo de la investigación sobre enfermedades neurológicas, la neuroinflamación y la regeneración del tejido nervioso. Hablando un poco más de los astrocitos, cabe destacar su participación en la barrera hematoencefálica, que es una estructura crítica para la protección y la regulación del entorno del sistema nervioso central. Entonces, recordemos que los astrocitos extienden prolongaciones que rodean la sinapsis, regulando la disponibilidad de neurotransmisores e iones y modulando la actividad neuronal. Pero también, y esto es clave, sus pies vasculares, que son prolongaciones terminales que rodean por completo los capilares cerebrales, cumplen la función esencial de la formación y el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Esta barrera restringe el paso de muchas sustancias desde la sangre hacia el tejido cerebral, permite el ingreso de nutrientes esenciales, bloquea el paso de toxinas, microorganismos y fármacos no deseados, y es fundamental para mantener la homeostasis del microambiente neuronal. Esta barrera está formada por células endoteliales con uniones estrechas, lámina basal y pies vasculares de los astrocitos que liberan señales que inducen y mantienen características selectivas del endotelio. Además, los astrocitos participan en el control del flujo sanguíneo cerebral al responder a la actividad neuronal, ajustando el calibre de los vasos sanguíneos, un proceso conocido como acoplamiento neurovascular. Y también expresan bombas de transporte y proteínas MDR, que en inglés significan Multidrug Resistance, resistencia a múltiples drogas, que regulan el paso selectivo de iones y moléculas actuando como un filtro que protege al cerebro. En estas imágenes podemos ver a la derecha una microfotografía inmunofluorescente donde los astrocitos se observan en verde rodeando a un capilar teñido en blanco. A la izquierda abajo podemos observar una microfotografía de un corte ultramicroscópico y su esquema destacando los pies gliales que envuelven completamente el vaso sanguíneo, formando esta tipo de barrera funcional entre la sangre y el encéfalo. Seguimos explorando los tipos de células gliales y ahora es el turno de los oligodendrocitos, que son las células responsables de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central.
A diferencia de los astrocitos, los oligodendrocitos tienen menos prolongaciones citoplasmáticas, pero estas son altamente especializadas. Se enrollan alrededor de los axones, formando múltiples capas de membrana que constituyen la vaina de mielina. Esta vaina de mielina es esencial porque actúa como aislante eléctrico, lo que aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso mediante el mecanismo llamado de la conducción saltatoria. Esto significa que el potencial de acción salta entre un nódulo de Rambier, actualmente denominado interrupción nodal, hacia el siguiente. Algunas características importantes es que se originan a partir de los precursores de los oligodendrocitos que se ubican cerca de los ventrículos, especialmente en las zonas subventriculares. Un solo oligodendrocito puede mielinizar múltiples acciones simultáneamente, a diferencia de las células de Schwann o neurolemocitos en el sistema nervioso periférico, que mielinizan solo un segmento de un axón. Existen distintos tipos morfológicos, pudiendo encontrar del 1 al 4, asociados a distintas regiones y funciones dentro del sistema nervioso central. Y las proteínas específicas de la mielina en el sistema nervioso central incluyen P0, MBP, Myelin Basic Protein, y PMP, que significa Proteolipid Protein, que permiten la compactación y estabilidad de las vainas de mielina. Aquí en la imagen inferior podemos observar un oligodendrocito teñido con fluorescencia en verde, y adicionalmente podemos observar en estas imágenes la interrupción de la mielina, como ocurre en las interrupciones nodales. Y algo importante a destacar es que la disfunción o pérdida de oligodendrocitos está implicada en enfermedades como la esclerosis múltiple, en la que se pierde mielina y se afecta gravemente la conducción nerviosa. Siguiendo con la revisión de las células gliales, ahora corresponde hablar sobre las microglías. Una célula que aunque es pequeña en tamaño, cumple funciones inmunológicas cruciales dentro del sistema nervioso central. Se caracteriza porque tiene una funcionalidad equivalente a los macrófagos en el resto del cuerpo, y entre sus funciones destacan la vigilancia constante del entorno, que cuando esta microglia se encuentra en estado de reposo, con una morfología altamente ramificada, como podemos ver en la imagen de inmunofluorescencia de esta diapositiva, se encuentran en búsqueda de elementos que pudieran ser potencialmente nocivos de manera activa en el contexto del sistema nervioso central. También cumplen con un rol de fagocitosis, que cuando detectan señales de daño o infección, estas células cambian de forma, retraen sus prolongaciones y adquieren un aspecto más semejante a una ameba, y esto les permite migrar de manera activa hacia zonas afectadas y eliminar células muertas, restos celulares, proteínas anormales o agentes patógenos. Y adicionalmente se caracterizan por la secreción de citoquinas que modulan la inflamación y se comunican con otras células del sistema inmune. También participan en la neuroprotección y la neurotoxicidad. Y en este aspecto, si bien son esenciales para mantener la homeostasis, una activación crónica o desregulada de la microglía puede llevar a la neuroinflamación persistente, contribuyendo a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Entonces, la microglía es la principal célula inmune del sistema nervioso central, con funciones de vigilancia, defensa y remodelación tisular. Ahora corresponde hablar de los neuronemocitos,
que se encuentran a nivel del sistema nervioso periférico, antiguamente conocidos como células de Schwann, que se caracterizan por tener dos formas principales de interactuar con los axones. La primera, en las fibras mielínicas, los neurolemocitos se enrollan en espiral alrededor de un solo axón, formando una vaina de mielina que acelera la conducción del impulso nervioso. Y en las fibras amielínicas, un mismo neurolemocito puede acompañar varios axones pequeños sin formar una vaina de mielina propiamente tal, pero brindando soporte metabólico y protección. Un aspecto fundamental de esta mielinización es la existencia de las interrupciones nodales que permiten la regeneración del potencial de acción, facilitando la conducción saltatoria y de esta manera, como podemos ver acá abajo en este esquema, podemos ver que el potencial de acción se propaga a lo largo del axón mielinizado de manera que salta de nodo en nodo gracias a una alta concentración de canales de sodio. Entonces, en resumen, los neurolemocitos participan en el sistema nervioso periférico como células gliales mielinizantes, son parte activa de la formación y el mantenimiento de la mielina en la conducción nerviosa y en la regeneración axonal, ya que también pueden desdiferenciarse y participar en la reparación tras una lesión periférica. Para cerrar esta sesión, tenemos esta ilustración integradora que muestra en un solo esquema las principales células gliales en relación con una neurona y su entorno. En el centro destacamos a la neurona como protagonista de la comunicación nerviosa y alrededor de ella observamos cada tipo de célula glial cumpliendo sus distintas funciones para sostener, proteger y modular la actividad neuronal. Para cerrar esta sesión, les propongo responder el conjunto de estas tres preguntas claves que resumen varios de los conceptos trabajados sobre neuronas y células gliales. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es responsable de conducir el impulso nervioso? A. Soma. B. Dendritas. C. Axón. D. Cuerpos de Nissl. La respuesta correcta es C. El axón. El axón es la prolongación que transmite el impulso nervioso desde el soma hacia las terminaciones sinápticas, permitiendo la comunicación entre neuronas o con órganos efectores. Segunda pregunta. ¿Qué estructura de la neurona contiene el núcleo y el centro de síntesis de neurotransmisores? A. Axón. B. Telodendrón. C. Soma. D. Dendritas. La respuesta correcta es C. Soma. El soma o cuerpo celular alberga el núcleo, contiene organelos como el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi y es la principal zona de síntesis de proteínas y neurotransmisores. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes células gliales produce mielina en el sistema nervioso periférico? A. Oligodendrocitos. B. Microglias. C. Astrocitos. D. Neurolemocitos. La respuesta correcta es D. Neurolemocitos, también conocidos como células de Schwann, siendo estas células las que envuelven los axones periféricos, formando vainas de mielina necesarias para la conducción rápida del impulso. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión en que hemos revisado las generalidades del sistema nervioso. Si les queda alguna duda, pueden escribirnos o enviárnoslas a nuestros correos electrónicos, los cuales tienen disponibles, o adicionalmente pueden revisar la bibliografía complementaria que se indica en esta diapositiva. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado y le puedan sacar mucho provecho.
Hasta otra ocasión.